porque la violencia de género es contra las mujeres, porque existe violencia, en este mundo hay mucha violencia, hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, ¿no? Pero la violencia de género específicamente es la violencia contra las mujeres. Y esta se siembra desde los primeros años de vida, ¿ya? En el seno del hogar, se cultivan en un medio social, vivimos en un medio social eh, muchas veces machista, ¿no? Y está impregnado de desigualdades y frustraciones. Y crecen avivadas por los valores, valores sociales, ¿no? Que glorifican las soluciones agresivas. Entonces, se trata de una situación prolongada, ¿no? Que va una situación prolongada en la que se interactúa una víctima y un agresor. Ahora, la violencia de género, como estoy poniendo en esta pequeña introducción, ¿no? Es algo muy serio, ¿no? Y es mucho más que, la violencia de género es mucho más que un insulto, ¿no? Incluye la intensa humillación y la continua humillación, las amenazas de violencia, el control, cuando generan mucho control por el hecho de ser mujer, ¿no? Y la vigilancia constante de las acciones del otro, ¿no? Los cambios de humor sin lógica y la desaprobación. Entonces, vamos a ver qué tipos de violencia se genera, de género podemos ver, ¿no? La violencia de género también es conocida como violencia doméstica. En otros países se le llama así, violencia doméstica contra las mujeres. Y, y, y como en todo tipo de violencia, hay tres tipos de violencia, en este caso también en violencia de género no hace caso omiso en esta clasificación. Pero vamos a hablar de cómo se presenta la violencia de género en la violencia física, que es la primera del tipo de violencia de género que hay. ¿Qué cosa es una violencia de género? Son los maltratos físicos, puñetazos, patadas, empujones, ¿no? Estrangulamientos, mordiscos, ¿no? Y eso es contra la mujer. Estamos hablando de la violencia contra la mujer. Ustedes saben que a veces los hombres resuelven sus problemas a golpes, ¿no? Pero ¿podrá un hombre resolver sus problemas con una mujer con puñetazos, patadas, empujones, ¿no? Estrangulamientos muchas veces y mordiscones? Eso es lo que se le tiene que llevar a reflexión esta tarde. Entonces, también se genera una violencia psicológica, lo que otros le llaman malos tratos psíquicos, ¿no? ¿Qué cosa es la psique? En la psique, la mente humana, que hay pensamientos, emociones, sentimientos, ¿no? Que se van formando, porque nosotros tenemos un pensamiento adecuado o inadecuado, ¿no? De repente. Entonces, vamos viendo que la violencia psicológica se va traduciendo en insultos, amenazas, y nosotros lo vemos normal, ¿no? Bueno, me insultó, yo también lo insulto, ¿no? Amenazas y humillaciones, desvalorizaciones. Y estas desvalorizaciones, ¿qué van a hacer? Van a ser posturas y gestos amenazadores, conductas de restricción, conductas destructivas. Esto provoca un problema muy grande de violencia de género y esa es la que más se utiliza, la violencia de género psicológica. Y va generando culpabilidad de la mujer respecto a las conductas violentas del hombre, ¿no? Vamos a ver que también existe una violencia sexual o abuso sexual. Las relaciones sexuales son buenas y placenteras. No tiene que haber agresiones sexuales en una relación. Muchas veces de repente no hay insultos, no hay amenazas, pero en la hora del sexo, en ese momento, hay esas agresiones sexuales. El sexo bruto y que hay mujeres que lo soportan y el hombre dice, pero me encanta porque a ella le gusta eso de mí, ¿no? Entonces,
Hay que tener mucho cuidado. Esto ya es violencia de género también. Desde el consentimiento hasta las humillaciones y las perversiones. Aquí entran pues los factores morales, éticos, como les dije de un inicio, ¿no? Estas cosas nacen desde el seno familiar, que hemos visto, que hemos oído, y que para nosotros a veces es normal, y en realidad está mermando nuestra personalidad, está mermando nuestra manera de ser, está mermando nuestra propia realización, porque a veces muchas personas que vienen a mi consultorio dicen, ¿por qué yo quiero avanzar, pero hay algo que me obstruye, ¿no? Hay insultos, hay amenazas, hay humillaciones que la persona ha ido asimilando en el transcurso del tiempo y que va a ir mermando en el desarrollo personal de cada mujer. Entonces, también vamos viendo la violencia en el ámbito social o comunitario. Los psicólogos sociales han estudiado mucho sobre esto al respecto. Por ejemplo, a mí me encantó cuando yo estudiaba psicología social y habían estos famosos, porque estos eran unos psicólogos de 1959 que comenzaron ellos a hablar sobre todo lo ocasionado la violencia en el ser humano. Y John es, por ejemplo, John French y también Ray-Ban, ¿no? Ellos estudiaron la conducta y ellos veían que en el ámbito social o comunitario existían estas conductas manifiestas como las agresiones sexuales, el acoso sexual, ¿no? Desde la antigüedad ha existido, siempre ha existido estas cosas, pero hoy en día queremos poner un alto para que la persona sepa por qué es que nosotros permitimos estas actitudes dentro de nuestra vida, ¿no? Entonces, el tráfico y la explotación sexual de mujeres y niñas, mutilaciones genitales femeninas o riesgos de sufrirlas también, matrimonios forzados, ¿no? Desde la antigüedad se dice esto, y precoces también. Violencia derivada de los conflictos armados, incluye todas las formas de violencia contra la mujer que se produce en estas situaciones, ¿no? La violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer también, como los abortos selectivos y la esterilización forzada. Ustedes saben que hay países que se practican estas esterilizaciones forzadas, ¿no? Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de lesión a la dignidad, la integridad, la libertad de las mujeres. La mujer tiene derecho a elegir cómo es que ella va a llevar su sexualidad, ¿no? Excepto que la mujer sea sadomasoquista y decida llevar una sexualidad ruda, ¿no? Pero son decisiones personales, pero cuando es abusada, siendo ella, ¿qué cosa? Ella sería una víctima. Entonces, esto es la violencia de género. Toda violencia de género se fundamenta en 3 pilares básicos, ¿sí? La impunidad. Es el primer pilar básico de por qué se genera violencia de género. El agresor se refugia ¿qué? En la intimidad. ¿Para qué? Para desencadenar violencia, ¿no? Y presenta a la sociedad una imagen de que es normal, ¿no? Por ello, sí se requiere acabar con la violencia doméstica. Se tiene que acabar con la impunidad y hacer que el agresor no se siente impune en la intimidad del hogar. El segundo es la diferencia de poder, ¿no? Weber fue se dedicó mucho a estudiar
todo lo que él hablaba sobre la teoría del poder, ¿no? El hombre, él decía que habían cinco fuentes del poder para el hombre, pero el primero era el coercivo, ¿no? El coercivo, pero el poder se manifiesta por la lucha de alcanzar algo que anhela la persona. Es la lucha, el deseo del poder es por la recompensa que va a tener, ¿no? Y muchas veces el hombre, que vamos a ver dentro de un rato sus características y por qué es que actúa de esta manera, porque todo tiene una razón de ser. Para eso los científicos se han dedicado a estudiar estas conductas, ¿no? Entonces, el poder siempre van a ser razones o motivaciones existentes en este tipo de hechos, pero la necesidad del control y de dominar a la mujer son sentimientos de poder frente a la mujer y la consideración de la independencia de la mujer como una pérdida de control del hombre. El hombre a veces en su afán de poder, por eso acá se llama la diferencia del poder, no confundamos el poder que todo ser humano quiere conseguir en el transcurso y en el desarrollo de su crecimiento personal, ¿no? Con la diferencia del poder, cuando el hombre quiere someter a la mujer a través del control y dominarla, ¿no? Esto es muy diferente. Luego vamos a ver también el otro fundamento es el resultado, porque muchos agresores han tenido una vida violenta, donde han sufrido y han aprendido esta violencia y piensan que esta violencia funciona. Por eso se llama resultados. Hay Bandura, por ejemplo, es un psicólogo, que él habla de la psicología del aprendizaje, y él asegura que todas las conductas son aprendidas. No es el único, hay otros psicólogos también que apuntan a estas teorías, ¿ya? Y qué pasa que desde pequeños vemos algunas actitudes de los padres con los hijos, ¿no? La madre, por decir, hace diferencia del varón con la mujer, ¿no? Le dice que el hombre sí puede salir a donde quiera, la mujer no, ¿no? Y cuando tanto el hombre como la mujer peligran, ¿no? Las mujeres son violadas y también los hombres. Pero vamos aquí a que el resultado es la agresión particularmente que se le da a la mujer dentro de la convivencia familiar, y se ha aprendido esta violencia y piensan que funciona, ¿no? Vamos a ver el perfil de la mujer. ¿Cómo es la mujer que sufre violencia de género? ¿Es una mujer diferente a otra? No. Las mujeres que sufren violencia de género son mujeres inteligentes, son mujeres fuertes, mujeres empáticas, con muchísimas capacidades. A ti te pueden estar dando, tú puedes estar viviendo una experiencia de violencia de género, y eso no quiere decir que tú seas una mujer sosa, tonta, ¿no? Que no te das cuenta de las cosas, ¿no? Las mujeres, yo diría que las mujeres inteligentes, todas las mujeres somos inteligentes en primer lugar, ¿no? Pero las mujeres, hay mujeres inteligentes, pero son menos fuertes, y otras son más fuertes. Pero mira que el perfil de la mujer con violencia, que muchas veces vive y experimenta violencia de género, no quiere decir que sea débil. Al contrario, es una mujer inteligente, fuerte, empática, y tiene muchas capacidades, pero que están totalmente anuladas porque viven en una situación de miedo. A veces tú has crecido, yo he experimentado mucho esto en las sesiones terapéuticas, ¿no? Que jovencitas se han ido de sus casas porque vivían en un ambiente hostil, que el padre las trataban muy diferente que al varón, que eran muy controladas,
y generaban mucho temor y culpabilidad. Y llegaron a un momento en que ya tenían una edad, conseguían un trabajo y se independizaban. Y luego, ¿qué pasaba con estas señoritas jóvenes, mujeres inteligentes, fuertes y empáticas? Porque yo las he tratado y son lindísimas. ¿Qué pasa? Que caían también en una relación donde sus parejas también eran hostiles y practicaban con ellas la violencia de género. Entonces, no es que no sea inteligente, no es que no sea fuerte, sino que estamos en una sociedad donde tenemos que ver esa situación y denunciarla, o ponerle un hasta aquí, ¿no? Porque lastimosamente, no solamente, como eres inteligente, eres fuerte y te sientes atraída por esta persona, muchas veces aceptas esas conductas y no te das cuenta que estás teniendo miedo de decirle a esta persona. Y si le contestas o hay problemas, te sientes culpable, o la persona usa lo que hablamos anteriormente, la impunidad, te maneja para que tú te sientas culpable. Y baja tu autoestima también porque te está atacando psicológicamente, te está menoscabando, sin pensar que tú puedes salir de esa situación por ser una mujer fuerte, inteligente y empática, ¿no? Esta mujer con este perfil, ¿no? Tiene mermada la capacidad de decisión. ¿Por qué? Porque están viviendo una situación emocional, conflictiva y sentimental, ¿ya? Lo que suele dejarlas totalmente paralizadas en la situación de la violencia en que viven. Aquí ya están entrando otros aspectos psíquicos, ¿no? Que son las emociones. La emoción es algo natural que siente todo individuo, pero los sentimientos se generan en base a lo que estás aprendiendo y de repente desde pequeña aprendiste a vivir en una situación hostil y sales de tu casa y vuelves a involucrarte en un mundo hostil sin darte cuenta. No porque no seas inteligente, no porque no seas fuerte, no porque no seas empática, sino que tú lo aprendiste y aprendiste también a manejarlo. Entonces, con esta nueva relación, ¿no? Comienzas a manejarlo también y no te das cuenta que estás cayendo en violencia de género. También ha aclarado que las mujeres víctimas de maltrato requieren de terapia psicológica. ¿Para qué? Para reconstruir su autoestima y aprender herramientas que las ayuden a marcar límites. Yo tengo la experiencia de una persona que venía a consulta y su jefe la trataba con violencia de género. Siempre que cometía errores en la redacción, porque es su secretaria, él le decía que era una tonta, una tarada. Y ella lo dejaba pasar porque decía, bueno, no soy ni tonta ni tarada, ¿no? Porque es lógico, porque ella es una mujer inteligente. Pero pasaba el tiempo, ¿no? Y ella decía, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo progresar? Porque muchas veces te dicen que eres torpe, que eres tarada, que tú no puedes hacer algo y poco a poco tu cuerpo, tu mente lo asimila y comienzas a actuar débilmente cuando tú eres una mujer fuerte, ¿no? Hay casos muy duros porque cuando llegan a la consulta las mujeres están rotas, tienen miedo, sienten culpabilidad. Yo tenía una paciente que decía, no, yo no puedo decirle, denunciar a mi esposo porque amo a mis suegros, los amo. No puedo permitir que ellos sufran porque vengan a la policía y se lo lleve a mi esposo. No hay culpabilidad, hay una preocupación fuerte, porque hay lazos emocionales. Esto ocurre porque hay muchos lazos emocionales, por eso hay una violencia psicológica que genera otras conductas que
hacen que tú te paralices y tú no puedas actuar con libertad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el perfil del maltratador? Aquí sí no podemos decir que son hombres inteligentes, porque una persona, un hombre que manipula, no es un ser inteligente, porque es obvio que los que están a su alrededor se van a dar cuenta de la manipulación. Cuando no se dan cuenta, cuando vive un hombre y una mujer sola y sus hijos son pequeños, los hijos están aprendiendo también a manipular, pero son niños que todavía no están dando a conocer todo lo que piensan y sienten. Ellos están en procesos de aprendizaje también. Entonces, el perfil del agresor, del maltratador, son hombres manipuladores, con doble cara, ¿no? Que si supongamos viniera alguien, ellos disimulan y ponen otra cara, tienen doble cara, eso es su segunda característica. Otra característica es que muchas veces son hombres encantadores, ¿no? Son muy encantadores, pero en realidad son muy celosos, o sea, son personas celosas, son inseguras, son incapaces de amar. Un hombre celoso, manipulador, ¿no? Definitivamente es un hombre inseguro. Y si es celoso y te maltrata por celos, él no te ama, es incapaz de amar. Así que eso es el perfil. Ahora vamos a ver las consecuencias, ¿no? Consecuencias porque nosotros no podemos dejar que esto pase en nuestras vidas. Hay una grave consecuencia. Y son, pues, vamos a poner las más difíciles, ¿no? Las fatales, porque son muerte inmediata. Un mal golpe, te golpea, caes mal, puedes morir, ¿no? Y ocurre un homicidio, o también, ¿no? Te puedes suicidar. A veces dices, voy a llamar la atención y te llegas a morir. Entonces son muertes por consecuencias tardías o crónicas, porque te caes mal, poco a poco haces una lesión y te puedes. Y si el hombre es un maltratador, un violento, un celoso, probablemente es una persona que tiene actividades sexuales fuera de la relación muy frecuentes y pueden también transmitir enfermedades como el SIDA, ¿no? Ahora, en lo que es la salud física, lo de arriba todo esto es salud física, pero la primera te lleva a la muerte, la segunda son pequeñas lesiones, contusiones, traumatismos, heridas, ¿no? Que pueden llegar ¿a qué? A causar incapacidad, deterioro funcional. Sí, miren, esas caídas, golpes en la cabeza, te pueden generar coágulos cerebrales y luego tumores, ¿no? Síntomas físicos inespecíficos, ¿no? Las cefalalgias. Entonces, una peor salud subjetiva puede pasar. También obesidad, a veces tanta es tu ansiedad, ¿no? Ya va a llegar, ya voy a tener este problema, ya va a pasar esto, ¿no? Engordas, comes mucho o se te quita el apetito y adelgazas, ¿no? Entonces, esas son consecuencias. Luego también hay consecuencias crónicas, como el dolor crónico, síndrome de intestino irritable, otros trastornos gastrointestinales, quejas somáticas, trastornos cardiovasculares, problemas de metabolismo y problemas endocrinológicos, ¿no? Incumplimiento de los tratamientos de salud, porque te dan un tratamiento y tú no lo cumples. ¿Por qué? Porque tú estás menoscabada, estás siendo disminuida y haces que tú tengas otras prioridades y no seas tú tu prioridad. Toda persona debe, lo primero es cuidar su integridad física para luego poder asumir nuevos roles, ¿no? Porque imagínate si desde que te levantas no desayunas, ya estás teniendo un maltrato. ¿Y qué pasa? Las personas violentadas tienden a perder ese control por su propia salud.
hay un desinterés en el cuidado personal, como dice aquí, ¿no? Otro problema también es el dolor el pelviano, ¿no? De la pelvis. Ahora, eso ya comienza, ya son inicios de la salud sexual y reproductiva. Cuando hay relaciones forzadas, ¿no? Puede haber comenzar el dolor pélvico, ¿no? Y cuando hay relaciones forzadas también hay pérdida de deseo sexual, ¿no? También hay trastornos menstruales, porque la mente manda sobre el cuerpo. ¿Qué hay en tu mente? Temor. No es que no seas inteligente, no es que no seas fuerte. Lo que pasa es que el temor es una emoción que todo ser humano experimenta. Pero gracias al el entorno saludable en el que vive, sale adelante y cuida su sistema inmunológico y vive mejor. Como ya mencionamos también las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Tenemos también el sangrado, fibrosis vaginal, dolor pélvico crónico, infección urinaria, embarazos no deseados, abortos, imagínense abortos por violencia, ¿no? También violencia durante el embarazo. Tuve una paciente que estaba embarazada y el esposo no la tocaba. Le decía, tengo miedo que pueda pasar algo. Y era que en el fondo él no quería tener ese niño y le decía eso a ella, ¿no? Hay una violencia no solamente física, sino psicológica también en los embarazos no deseados por la pareja o el cónyuge, ¿no? También hay partos prematuros, bajo de peso al nacer la criatura, y todo esto va a generar también un problema de salud, no solamente para ti, sino para el niño que viene en camino. Luego viene lo más importante, la salud psíquica, porque todo lo que hemos dicho, ahí participa la psicología. En toda enfermedad, ¿no? Hay un proceso psicológico que está gestándose dentro de ti, en tu mente, en tus emociones, en tus pensamientos, en tus sentimientos también. Porque no es igual emoción que es como sentimiento. La emoción es algo natural que tiene todo ser humano, pero el sentimiento se desarrolla en base a esas emociones mal formadas. ¿Cómo te explico? Te voy a contar algo. Por ejemplo, el pequeño desde que nace se comunica a través de el llanto cuando tiene alguna necesidad. Pero hay padres que no necesitan que el niño llore. El padre ya sabe que se tomó cada 4 horas o cada 2, cuando es bebé, cuando es recién nacido, cada 2 horas le toca su alimento inicialmente. Entonces, le da de comer y a las 2 horas ella ya está limpiándose el pezón, está amamantando ese bebé. Y el niño no necesita llorar para comer. Entonces se está generando un placer, un bienestar a ese niño, ¿no? La mamá sabe, le va a cambiar el pañal, lo alista y le da de comer. Y ese niño vive placenteramente en un desarrollo normal de afecto. El afecto va a reforzar las emociones que ese niño va atendiendo. ¿No? Se despierta tranquilo porque se siente que le están quitando ese pañal que le incomoda y no lo hace llorar, no lo hace ponerse mal. Y ese niño va generando en él una emoción positiva. Pero hay niños que desde que nacen tienen que llorar para que le cambien el pañal, tienen que llorar para comer, ¿no? Para que el padre la madre, más que nada la madre, ¿no? Porque el padre no le va a dar de lactar, lo atienda y el niño está expresando emociones. ¿Y qué hace el ser humano? Va desarrollando sentimientos en él de seguridad. Cuando ese niño se siente atendido, se siente plácido, entonces, ¿qué está reforzando sus emociones positivas?
Y a eso me refiero cuando se aprende desde pequeño todo tipo se refuerza, perdón, todo tipo de sentimientos. Las emociones salen del ser humano hacia afuera y van aprendiendo sentimientos que van a reforzar conductas violentas o conductas de placer, de paz, de tranquilidad, y va desarrollando en él una personalidad, ¿no?, de seguridad, de confianza, de autonomía, porque se siente satisfecho. ¿Será que todos los niños tenemos esto? Pero yo les aseguro, en los estudios que tengo y cuando hago las historias clínicas, veo que personas netamente pasivas, ponderadas, son personas que han sido atendidas en sus emociones desde pequeños. El ser humano es un ser socioafectivo cognitivo. Socio porque siempre está tratando de comunicar con otro a través de emociones. Una sonrisa, ¿no?, una carita larga, una carita alegre. Un socio, ¿no?, sociales, siempre se está comunicando con alguien. En primer lugar, pues será la madre que la amamanta, luego con el padre, y así sucesivamente. Socio, afectivo, porque él va a sacar los afectos que tiene, las necesidades a través de afectos. Y va a desarrollar toda una cognición de su entorno. ¿Es bueno, es malo? Es normal. La agresividad es normal. Que me grites normal, que me insultes normal. Entonces, tú crees que estás viviendo un clima familiar normal donde no hay violencia. Pero el acúmulo de todas estas experiencias puede traer en tu vida una salud psíquica devalorada y puedes comenzar a tener enfermedades psicológicas, psiquiátricas, como le llamarían, ¿no? La depresión, la ansiedad, trastornos del sueño, trastornos del estrés postraumático, trastornos de comportamiento alimentario, intento de suicidio, uso y abuso y dependencia de alcohol, drogas y fármacos. Esto de intento de homicidio, muchos dicen, no, yo jamás intento matarme. Pero a toda aquella persona que no se cuida, en realidad quiere morirse. Porque el ser humano necesita un alimento. Y ese alimento tiene que ser líquido, sólido y también espiritual. Y es necesario que cuide su salud. También vamos a ver una grave consecuencia de la violencia de género es en la salud de los hijos y de las hijas, ¿no? Como les comenté. Hay un desarrollo socioafectivo cognitivo dentro de la familia. Y cuando no hay yo diría, esta simbiosis, el riesgo de alteración del desarrollo integral o sea, el desarrollo integral se altera y está en riesgo, ¿no? Hay sentimientos de amenaza, ¿no? Dificultades de aprendizaje, porque usted en casa aprendió de una forma, a gritos, a coscorrones, ¿no? ¿Cómo usted va a aprender en otras partes? Adopción de comportamientos violentos con las compañeras y los compañeros. Tremendo. Aumento de frecuencia de las enfermedades psicosomáticas. Cuando eres una persona que vive con violencia, siempre vas a tener alguna enfermedad
latente. Me duele la cabeza, me duele aquí, me duele allá. Te caes con frecuencia, te descuidas. No es que no seas inteligente, es porque estás caminando y no te estás dando cuenta de que hay algo que está interfiriendo en tu desarrollo normal. Y miren todo lo que puede generar en los hijos y en las hijas este problema de violencia. Porque hay una transgresión, ¿no? Hay con alta tolerancia a situaciones violentas dentro de la familia. Entonces, yo cuando vivo en una situación de violencia de género, ni siquiera me doy cuenta. Entonces, ver también cómo son los comportamientos de riesgo en el uso de las drogas y el alcohol. Yo veía casos de personas que decían, pero nosotros no consumimos drogas, no consumimos alcohol, pero estas personas se encargaban a sus hijos con otras personas que sí lo hacían y comenzaban el proceso de aprendizaje. Vivimos en una sociedad donde siempre estamos aprendiendo lo que sucede en nuestro entorno. Nosotros somos seres sociales. Lo que no aprendí en casa lo aprendo en otras casas o en otros lugares. Pero todo depende más que nada de qué es lo que estoy aprendiendo en casa. Y muchas veces los padres no están en casa y las personas también aprenden la violencia en otros lugares. Ahora, también la salud social también es una consecuencia de la violencia de género, porque hay un aislamiento social. No, las mujeres no deben de estar con los hombres. Es preferible mujeres con mujeres, ¿no? Cuando nosotros podemos hacer una convivencia natural y normal, hombres y mujeres, siempre respetándonos y sabiendo dónde comienzan mis deberes y dónde terminan mis derechos. Pero eso se enseña en casa. Nosotros tenemos que aprender a enseñar a las personas con quien convivimos, ¿no? Que todos podemos tener los mismos derechos, pero no todos somos iguales. Porque de ahí viene el problema de la desigualdad. Desigualdad no quiere decir que porque tú eres hombre o porque tú eres mujer, ahí somos desiguales, no. Depende de los roles y de las funciones que va a cumplir cada uno de ellos. La mujer podrá clavar, ¿no? Con un martillo y colgar podrá hacerlo si es que está en sus posibilidades. Y si hay un hombre y se ofrece a hacerlo, ¿por qué no? Y hay casos en que hombres están ahí echados viendo televisión y la mujer está colgando ese cuadro. Entonces, vamos viendo que la violencia se genera cuando simplemente hay agresión. La mujer puede hacerlo, el hombre también, pero no permitamos que haya agresión. Y cuando la mujer es aislada por el hecho de ser mujer, eso es también violencia de género. Una pérdida de ocupación también. La mujer puede cumplir cualquier rol profesional, cualquier rol. Por ejemplo, yo trabajo en el ejército y hay hombres y mujeres y dicen, ¿no? La mujer no puede hacer tal cosa. Son cosas muy particulares que la mujer no podría hacer. Hay ejércitos en el mundo donde hombres y mujeres, ¿no? Llegan a tener los grados y van subiendo y ascendiendo y pueden cumplir sus roles. Lógico que hay situaciones muy particulares en que la mujer de repente no podría desempeñar alguna actividad. Yo particularmente pienso de que
Hay ocupaciones netamente para hombres y hay ocupaciones netamente para mujeres. No por el género, sino porque hay cierta limitación. Y esa limitación va a crear la desigualdad y el problema siempre se genera en este mundo porque hay desigualdad. Y todos somos iguales. En lo que es que podemos hacer y sentir, en eso somos iguales. Hay situaciones en las que hay particularidades y por eso yo opino, particularmente yo opino que hay carreras en las que, o ocupaciones en que ciertos acápites, la mujer debe ser considerada en alguna diferencia. Pero todos tenemos derecho a tener un puesto de trabajo, una ocupación, y no perder un trabajo por el hecho de ser mujer, ¿no? También se está logrando de que haya esa uniformidad, ¿no? En lo que es en las funciones tanto del hombre y la mujer. Pero no debería de existir pérdida de trabajo por el hecho de ser mujer en un puesto en el que normalmente lo genera un hombre. Todo tiene una salida, pero no llevemos estas cosas a la violencia de género, porque esto es lo que degrada al ser humano. El ser humano cada día debe ser menos violento. Finalmente, el ausentismo laboral, ¿no? Las mujeres, dicen las mujeres son las que faltan más por ciertas situaciones. Pero hay hombres que también faltan por ciertas situaciones. Y estas cosas generan controversia. Y más que nada, la mujer a veces se ausenta por lo que va a tener un bebé, ¿no? Por eso en la actualidad, el hombre cuando su esposa está dando a luz, también él tiene sus días libres para que pueda tener un ausentismo laboral y no sea solo la mujer la que se vea la diferencia. Bueno, y hay muchas características en lo que con respecto al ausentismo laboral, pero todo en este mundo se podría colegiar, solucionar sin violencia. Un ratito. Quería terminar esta disertación también, perdón, analizando que estas tres, bueno, hay muchas frases con respecto a la violencia de género. Una de estas, no está sola, denuncia, somos libres. La denuncia es algo que yo he escuchado muchas personas que dicen, no, yo denuncio por miedo, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir? ¿No? Pero nosotros somos los que vamos a dar el primer paso para realmente generar un cambio en este mundo, un cambio en esta sociedad. Nosotros no podemos permitir que las emociones o los sentimientos de culpabilidad, de miedo, nos dejen ser libres. Tenemos que denunciar, y van a ver que de repente ustedes van a generar un cambio en esa persona. Porque el ser humano no está acostumbrado a que los pongan en su lugar, que les diga camina derecho. El ser humano quiere caminar como él quiere, y para eso existen los derechos, ¿no? Y también los deberes. Si te retienen, ¿no? Acá dice, si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan o no te confundas. No te confundas si te insultan, ¿no? ¿Sabes por qué? Si tú permites que te sigan insultando, un día te vas a creer eso. Te vas a creer todos esos insultos que te dicen. Y no vas a poder desarrollarte como persona y como ser humano, como un ser que puede generar muchas actividades productivas. Como te insultan, poco a poco van a mermar
tu consciente y va a entrar a tu inconsciente y tú vas a creer que eres esa persona tonta, incapaz. Y no hay mujer que no sea inteligente. Las mujeres tienen esa característica tan hermosa. No quiere decir que el hombre no lo sea, pero la mujer tiene esa característica que es inteligente, es fuerte. La mujer es fuerte y la mujer es empática. No permitas que esos insultos destrocen esa empatía que hay dentro de ti. No permitas que esos ataques, esas amenazas te disminuyan. No te confundas. Tienes que ser esa mujer que discierna, ¿no? Discernir qué está pasando y decir no, hasta aquí nada más. Tuve la experiencia con esta persona que vino a las sesiones, le dije, usted le tiene que decir a su jefe, quiero conversar con usted. Y le diga, basta de decir esto, lo otro, porque no es la forma que usted me tiene que tratar a mí. 2 veces nada más le repitió la historia y ese jefe cambió con ella. Porque el hombre avanza hasta donde tú permitas que él avance contigo. No te confundas. Y el último mensaje es, nos queremos vivas, porque yo también soy mujer y tenemos que vivir. Una mala caída, un mal golpe, un maltrato sexual, una actividad sexual violenta te puede generar muchos problemas. Ya hemos deletreado cada una de las posibles consecuencias de todo lo que podría generar una violencia de género. Bueno, este es todo lo que por hoy podría compartirles. Quería hablar un poquito más sobre algunos autores, pero la idea es que usted tenga ese mensaje, que la violencia existe y hay fundamentos que lo avalan. Y estos fundamentos son estudios de científicos que se han dedicado a estudiar la conducta social del hombre. Y realmente nosotros tenemos nuestra parte animal, pero vivimos en una sociedad donde hemos aprendido a vivir de una manera asombrosamente humana. ¿Cómo vivían los cavernícolas? Y esa sociedad fue mejorando. Crezcamos no solamente por fuera, sino también por dentro. Donde prime el yo me quiero y tú también te quieres. Yo estoy bien, tú estás bien. No se trata de que tú estés bien y el otro esté mal. Si tienes una pareja agresora, si tienes alguien que genera violencia en tu vida, dile, tú estás bien, yo también quiero estar bien. Y vivamos libres expresando todo aquello que nos haga sentir bien y vivamos de una manera más racional y humana. Gracias por todo. Que les vaya bien. Feliz Día de la Mujer, que fue ayer y la celebraremos toda la semana. Gracias. Sí, Gracias por la doctora. invitación. Ay, disculpe, sí, gracias doctora por la gran ponencia que nos acaba de dar acerca de violencia de género y también en el marco del Día Internacional de la Mujer. No sé si alguno tuviera alguna pregunta, me la puede enviar por privado o puede levantar la mano para darle permiso para que pueda activar su audio. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? No veo ninguna por el chat. Por el chat pueden escribir también. Uh-huh. Atrévase, atrévase.
Sí, doctora, yo tenía una pregunta con respecto a una parte en la cual usted menciona que con terapia psicológica, bueno, nosotros podríamos ayudar a la víctima, pero en caso de que, bueno, muchas veces la terapia psicológica para algunos sectores es muy caro, quizás, o es muy difícil de acceder. Entonces, ¿qué otras estrategias se podrían manejar en esos casos? No sé si me dejo entender. Mi micro. Ahí, ahora sí. Bueno, sí, pues, a veces ir a un psicólogo cuesta, ¿no? Pero hay lugares donde usted puede, la de Muna, por ejemplo, tiene psicólogo permanente. Y no quiere decir que usted va a ir a denunciar, pero puede hablar con un profesional, ¿no? La municipalidad también tiene un psicólogo permanente. Todas las municipalidades, los centros de salud más cercanos tienen sus psicólogos y pueden atenderlos, los pueden recibir. Y la idea está en que usted exponga sus problemas y que no se sienta solo, ¿no? Por eso una de las frases es no se sienta solo, ¿no? Porque tenemos que recurrir también ahora que estamos busque por el Google, ¿no? A la salud, y ahí también pueden eh, conversar con algún especialista. Yo creo que hay muchas formas que podamos pedir ayuda, porque muchos recurrimos a veces a los propios familiares y a veces no nos dan el consejo adecuado. Y la idea es que la sociedad también brinda profesionales que están al servicio de la comunidad y que los puedan localizar, ¿no? Sí, doctora, justo tenía una pregunta relacionada. Me dicen, ¿cómo podemos hablar con alguien que se rehúsa a salir de una situación de violencia? Cuando una persona está en situación de violencia y se rehúsa a salir de ella, va a ser difícil que si no es voluntaria su deseo de poder compartir su problema, va a ser difícil que pueda ir por decir, alguna institución que pueda facilitarle esta ayuda. Yo le diría que nosotros que estamos cercanos a esta persona tendríamos que motivarlo, ¿no? No hay de otra, porque la decisión es personal. Sí, doctora, también tengo otra pregunta. Me preguntan si en este caso la indiferencia también se puede considerar violencia. La indiferencia, la, eh, la indiferencia, yo diría que yo no diría que es una violencia de género, pero es una manera de llamar la atención de la otra persona. Mientras la otra persona no te diga nada atacante, insultante, no hay violencia, ¿no? La indiferencia simplemente es una forma de demostrarte que, al contrario, que, no es capaz esa persona de poder generar en ti alguna situación que pueda dar una respuesta a aquello que tú estás
necesitando, ¿no? Por ejemplo, dame un ejemplo de esto de la indiferencia que tú dices. Puedes darme un ejemplo, no necesariamente que sea tuyo, ¿no? ¿Te refieres a que tú quieres algo y la otra persona se queda callada y no te dice nada? ¿Y eso para ti es violencia? La indiferencia es una actitud psicológica que genera incomodidad, genera también frustración, ¿no? Puede ser un tipo de violencia, pero más que nada cuando la otra persona, porque ahí sería, yo te puedo asegurar que no es violencia, ¿sí? Es una agresión psicológica que te está dando, pero no se refiere a que sea exactamente violencia de género, ¿no? No es el tema, es un tipo de violencia psicológica, pero no es violencia de género. Aún siendo tú mujer y el hombre. ¿Por qué? Porque la indiferencia es el hecho de que la persona no quiere ir más allá de lo que tú puedas esperar de esa persona. Cuando hay indiferencia a la otra persona, mejor todavía porque tú te libras de cualquier acto violento real, ¿no? Yo te puedo asegurar que eso fastidia a muchas personas, la indiferencia, pero si se trata de tu pareja, podría decirse que es un tipo de violencia, pero no de género, sino es una forma de manipulación también que tiene la otra persona, ¿no? Es discutible, te digo, porque tú te sientes, una persona se va a sentir ignorada y la indiferencia a muchos no les gusta, pero te puedo asegurar que mientras la persona sea indiferente, tú estás más tranquila y más segura de que pueda generar una violencia de género realmente. Ese es algo que te puede liberar. Sí, doctora, tenía otra pregunta también de otra compañera. Dice, sí, ¿cómo puedes hablar con alguien que no se da cuenta de su situación de violencia o justifica el accionar de su pareja? Es un poco parecida a la que preguntamos anteriormente. ¿Cómo puedes hablar con alguien? Ujú. Lo que pasa es que muchas veces vemos la violencia que generan a otras personas, pero no vemos la violencia que están generando con nosotros, ¿no? Yo creo que es una situación muy altruista, que el deseo de ayudar de esta persona cuando veo esto mucho y muy seguido, es como la persona viene al psicólogo y tú le dices hay que hacer tal cosa, o el psicólogo no te dice lo que tú tienes que hacer, te lleva a la reflexión para que tú madures y digas, realmente aquí están siendo violentos conmigo, están dañando, están mermando mi personalidad, están mermando eh, eh, mi fuerza física y yo tengo que actuar, ¿no? Y eso es lo único que le queda a tu compañera, a la persona, perdón, es seguir hasta que vas a lograrlo. Te digo que yo he tenido un paciente que se ha demorado mucho, y eso que venía y pagaba sus sesiones, y como al año recién decidió afrontar el problema, y mire, el resultado fue inmediato. Dijo, he esperado tanto tiempo para hacer esto, y lo hago y me funciona. ¿Se dan cuenta? Por eso denunciar, no hablamos no solamente de denuncia ante a una autoridad, sino una denuncia pública y que todos se den cuenta, no la familia, van a generar un cambio, porque el cobarde que genera violencia de género no le gusta ser descubierto. No es que tiene dos caras, tiene una máscara que disimula y no muestra lo que es, pero al ser descubierto le quitas la máscara y la persona se libera. Por eso si tú quieres ayudar, esta persona quiere ayudar a otra, tiene que insistir hasta que logre su objetivo. Y va a ver cómo va la persona, al fin y al cabo le va a agradecer e inclusive le decir tanto tiempo que tú me decías y mira, ya solucioné mi problema.
Pero esto de violencia de género es la decisión personal. Es una decisión personal. ¿Qué actitud vas a tomar tú frente a esa situación? Nadie lo puede hacer por ti. Tú tienes, o cada uno tiene que hacerlo por uno mismo para cortar esa violencia. ¿Sí? Sí, tenía otra pregunta también, que es, en el caso de que una mujer termine denunciando un acto de violencia a la policía y ésta no acepta la denuncia, ¿qué se debería hacer? Así, la policía muchas veces no acepta la denuncia. Yo he visto, me acuerdo que acompañé, esto me pasó cuando éramos jóvenes, una amiga me dice, Rosy, acompáñame porque me golpeó. Y el policía le dice, ¿usted está segura de eso? Le decía, ¿no? Y la convenció y no hizo la denuncia. Es preferible ir a los lugares como la de Muna, es el lugar más correcto, porque la policía como que ven casos genéricos, ¿no? Cambio la de Muna ve casos muy específicos. Mejor es ir a los lugares correspondientes. Eh, sí, Luis tiene la mano levantada. Sí, Luisito, ¿qué quieres, Luis? ¿Qué deseas? Sí. Con libertad. Bueno, cuando existe violencia, y bueno, en el caso mío he viajado a varias zonas de la sierra, Ya. y existen diferentes formas o maneras culturales de tratarse entre las parejas de la selva y de la sierra. Entonces, ¿cómo nosotros reconocer que se trata de violencia y que no es realmente un proceso cultural de convivencia? ¿Cuál es el límite entre lo cual es una aceptación cultural y lo que es un proceso de violencia occidental como nosotros lo contemplamos? Porque es muy relativo. Incluso la fiscalía, la policía lo toma de una manera muy diferente en zonas de la sierra y selva en comparación a como lo tomamos en la costa. ¿Cuál es el límite de la etnoculturación y la real violencia como ellos lo pueden considerar? Justamente este término cuando apareció, porque este término más o menos ha aparecido más o menos desde el 2006, así con fuerza, 2006, pero antiguamente no se veía así. Se veía como violencia doméstica, porque se ve más fuerte que violencia de género. Pero te digo que justamente por el problema cultural, no problema yo diría, sino por las costumbres, por lo que uno ha vivido desde que nace, ve cómo se desenvuelve nuestro entorno, ¿no? No sé si has visto que a veces el niño juega con su amiguito, perdón, o amiga, y le jala el pelo y se va corriendo, ¿no? Está jugando, y dice, ay, están jugando, jaja, ¿no? Pero la chica que le jala el pelo dice, a mí no me gusta, me fastidia que me jale el pelo, ¿cómo me molesta este chico? No lo soporto, dice, ¿no? Entonces ahí todo nace de estudios, ¿no? Y te vas dando cuenta que vivimos en una sociedad que está evolucionando. Desde la antigüedad siempre ha habido violencia del hombre hacia la mujer, porque la mujer tiene características propias, el hombre quiere dominar a esa mujer, a esas mujeres, porque hay culturas en que no tienen una sola mujer, tienen dos mujeres, tres mujeres. Entonces, pero cuando decimos basta ya no es porque o decides tú cambiar tu vida o decides vivir como la estás viviendo. Y ahí las culturas marcan eso es lo que genera que no haya cambios, porque la cultura dice, no, pero mi mamá sí me crió, dice que sí, que el hombre a veces es así, pues es brusco sexualmente, le gustan esas cosas así. Y cuando tú te rebelas y dices, no, pues eso no me gusta, ¿qué va a pasar contigo? La pareja te va a dejar, te va a abandonar o de repente te va a incriminar. Por eso te digo, estas cosas tienen que ver mucho con el cambio que cada persona decide en su vida. Les contaba que hay personas que se salen de su casa porque dicen, no, yo no soporto más a mi padre. Mi padre es controlador, castrante, que las mujeres no podemos hacer esto, las mujeres no podemos hacer lo otro. Salen, se liberan
hacen su propia vida y luego se enamoran de una persona que tiene características parecidas, no iguales, pero muy parecidas. Porque vivimos una sociedad que nos han enseñado esas cosas. Todo es aprendizaje. Los psicólogos sociales dicen, todo esto es producto del aprendizaje social. Pero aquí es donde tú vas a generar el cambio, ¿no? Es decir, bueno, yo vivo en una sociedad así, así son las cosas, pero yo no puedo, no soporto. Si tú lo puedes soportar y ser feliz así, adelante. Pero justamente de eso se trata, de que apareció esto de la violencia de género, porque a medida de que sigan las cosas igual, hay cantidad de mujeres muertas, mujeres con tumores, con problemas de salud graves que hemos mencionado, y es toda una casuística, ¿no? Que es causa, también es consecuencia, que nosotros poco a poco tenemos que ir cambiando. El mundo tiene que cambiar, pero ¿cuándo? Cuando nosotros ponemos un hasta aquí. No se trata de pelearse, divorciarse, separarse, se trata de dialogar. Mira, y la persona, ambos tienen que socializar y ver qué terapia cognitiva, conductual, cognitiva, porque tienes que cambiar el chip que hay en tu mente. Aquello que ha procesado en tu mente, tiene que cambiar. Eso se llaman terapias cognitivas conductuales. Entonces vas a procesar otros pensamientos en tu mente y vas a generar otro tipo de conductas para atenuar hasta disminuir conductas que con el tiempo va a generar un cambio. Si vieras la cantidad de mujeres que tienen problemas, enfermedades pélvicas por las relaciones sexuales violentas, que a veces el varón vino mareado, o que le gusta eso y no se educó, ¿no? Se educa al hombre para ser más hombre, para ser más humano. Se educa al hombre para ser más humano. Porque si vas a ser más hombre, de repente, no te quiero decir con esto que el hombre es un salvaje, pero eso es la naturaleza del hombre. El hombre en sí tiene su parte agresiva. La agresividad es positiva para el hombre porque lo lleva más allá de lo que quiere alcanzar. Pero hay que saber direccionar esa agresividad y eso es el camino que tiene este tema que es la violencia de género. Decir hasta aquí, basta, esto no está bien, esto no está andando bien. Me duele, me fastidia, me incomoda. Pero la sociedad sigue así porque, bueno, pues a mí no me incomoda, sí, yo he visto que sí es, así será, pues, así será de doloroso, así será. Y sigue adelante. Y esto, por eso pasan años, ciclos, y seguimos viviendo esta violencia, que ahora le llamamos violencia de género. ¿Alguna otra pregunta, Luis? ¿O pude contestar tu pregunta? Sí, doctora, claro, está muy bien. Lo que usted ha dicho algo muy interesante, ¿no? Que no se ha ido al lado feminista de que el varón es lo malo, no ha patriarcado, hay que separarse, hay que divorciarse, el hombre es el demonio, hay que alisarse. No es feminismo, ni tampoco es machismo. De que hay algo de machismo, sí, pero yo he tratado de enfocarlo psicológicamente para el bienestar mental, el bienestar de la salud mental es el bienestar físico y biológico del hombre. Perdón, físico y mental del hombre, el psíquico, o sea, el cuerpo y la mente, ¿no? El equilibrio biopsicosocial, el equilibrio tanto biológico, psicológico y social, porque ante la sociedad también el hombre quiere a veces expresar su poder, oh, mi esposa, ¿no? Miren, la sociedad peruana, ¿cómo es, no? Ustedes saben que eso viene de países, pues,
desarrollados, por ejemplo, las famosas modelos hermosas, delgadas, ¿no? Pero nuestra sociedad, ahora todas quieren ser hermosas, delgaditas, no quieren ser gordas, no quieren ser llenitas, gruesitas, pero el hombre le gusta a la mujer. Hombre le gusta mujer delgada o gruesa, le gusta el hombre, la mujer delgada o gruesa. Pero tenemos un estereotipo. Yo veo muchos famosos que se casan con famosas y todas delgaditas, hermosas, pero a la larga tienen otras mujeres que no son las delgaditas y las bellas que tienen como pareja. Y esto, pero es ¿por qué? Porque es un chip que entra socialmente. Cuando por eso existe el small, medium y large, porque todas las mujeres no son delgaditas, todas las mujeres no son gruesas, todas las mujeres no son gordas, pero muchas llegan a ser muy gordas porque han generado en ellas esa violencia de género, y eso te puedo asegurar porque tengo cualquier cantidad de consultas con respecto a esto. Quieren estar delgadas, o sea, no se pueden alimentar bien, porque comen cosas que realmente le hacen daño, porque hay algo que ya generó en ellas una violencia y la ha dañado. Y no es que no sea inteligente, es porque la ha dañado desde pequeña. Siempre le dijeron, tú eres así, tú eres gorda, pero ella era gruesita, no era gorda, pero aprendió. O sea, son cosas que van dañando. Estoy hablando de la parte física, y ahí interviene la parte psicológica y la parte social, ¿no? Hay mujeres que no pueden, tienen otro complejo. Miremos nomás la naturaleza. La naturaleza tiene patos, gallinas, chancho, elefantes, distintas contexturas de animales. El ser humano, el hombre, todos debieron ser small. Nadie medium, nadie large. Pero esa es nuestra naturaleza biológica y hay que saber vivir con nuestra naturaleza biológica, nuestra naturaleza psicológica, porque todos nacemos excepto que tengas un daño congénito, ¿no? O cuando eras un bebé prematuro, algo pasó en la génesis de ese niño y nace con retardo mental, o porque hay un problema ya de cromosomas y tienes un problema de síndrome de Down o cosas así, pero en realidad todos nacemos con las mismas características cognitivas, conductuales, pero la sociedad es la que nos empaña a tener conductas estereotipadas y hacen que las personas no se sientan bien y generen una controversia. El hombre nomás en la calle ya está generando violencia de género cuando ve a una mujer hermosa y está que le sirve, qué bella, y pasa la otra que, ay, qué gorda, y que pasa la otra. Pero no podemos vivir respetándonos. Vivimos en una sociedad donde realmente no estamos contentos con nosotros mismos, y como no podemos insultarnos a nosotros mismos, insultamos a los demás. Estos son temas hay mucho que ver, porque el enfoque psicológico es lo que le da toda una variedad de resultados a esta problemática de violencia de género, ¿no? Y el ser humano tiene que aprender a tener ese equilibrio físico, psíquico y también social. Oye, el hombre decir, oye, ya déjala, no digamos nada, pero no. El otro le dice sí, se ríen, se divierten. Lógico que es divertido, pero a costa de otras personas. Y están generando violencia de género. No solamente uno, también violencia de género grupal. Y así es. Así que esto es un tema realmente que